Muy buenos días para todos, señores, señoritas. Buenos días para el doctor Hernán Darío Zenón Muñoz. Bienvenido a la Universidad Militar Nueva Granada. Desde el programa de Ingeniería Mecatrónica le damos la bienvenida en esta semana de la Ingeniería Neogranadina. Iniciamos el primer día con la sesión de conferencias de Ingeniería Mecatrónica. El día de hoy el doctor Hernán Darío Zenón nos va a acompañar con la conferencia titulada Aerodinámica aplicada y técnicas experimentales en túnel de viento. El doctor Hernán Darío Cerón Muñoz, él es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Colombia, graduado en el año 2001, tiene una maestría en ingeniería mecánica de la Escuela de Ingeniería de São Carlos, Universidad de Sao Paulo, en Brasil, finalizada en el año 2004, y es doctorado de la universidad también, de la misma Escuela de Ingeniería de São Carlos de la Universidad de Sao Paulo, en Ingeniería Mecánica en el área de aeronaves, específicamente. Actualmente, el doctor Hernán Darío Cerón Muñoz es profesor doctor del Departamento de Ingeniería Aeronáutica de la Escuela de Ingeniería de São Carlos en la Universidad de Sao Paulo. Vale la pena hacer aquí una acotación, es que el doctor Hernán Darío Cerón es colombiano, formado aquí en nuestro país, lo que nos muestra que como colombianos tenemos posibilidades de extendernos a otras latitudes siempre y cuando pues lo hagamos con el ímpetu y la dedicación que lo ha hecho. El doctor Hernán Darío Cerón actualmente es profesor del Departamento de Ingeniería Aeronáutica de la Escuela de Ingeniería de São Carlos de la Universidad de Sao Paulo. Tiene experiencia en el área de Ingeniería Mecánica con énfasis en aerodinámica experimental, principalmente desarrollándose en las siguientes áreas: dispositivos de ala como multi-winglets, tip sails, también dispositivos de ala, arrastre inducido y aeronaves, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? No Alas convencionales. voladoras. Alas voladoras. O, alas no, o aeronaves no convencionales. Entonces, doctor Hernán Darío Cerón, muy bienvenido. Muchísimas gracias por su asistencia y lo dejo entonces en manos del público. Muchas gracias. Ok, primero que todo, muchas gracias, William, por la invitación. Para mí es un placer inmenso poder participar de este evento en la Universidad Militar Nueva Granada. Ya es una segunda ocasión que lo hacemos. Y obviamente, por el hecho de ser colombiano, siempre es gratificante poder mostrar algo de lo que se está trabajando acá en la Universidad de São Paulo. Y existe un vínculo entre las dos universidades a lo largo de los dos últimos 4 o 5 años, y esperamos que se puedan renovar con el objetivo de poder intercambiar estudiantes, experiencias, docentes, para poder seguir fomentando esta colaboración entre las dos instituciones. Entonces, dicho eso, me gustaría simplemente decirles que más que una conferencia mostrando las últimas investigaciones que estamos realizando, es una invitación, es mostrarles a ustedes una nueva oportunidad, tal vez abrir un poco el abanico, aquello que nosotros estamos más acostumbrados. Y quién sabe, de aquí a algunos años tengamos, o semestres, tengamos estudiantes egresados o aún cursando a carrera de ingeniería mecatrónica de la Universidad Militar, haciendo actividades de investigación o de intercambio en la Escuela de Ingeniería de San Carlos, ¿cierto? Motivo por lo cual yo les doy luz verde a que me pregunten, me interrumpan la conversa. En el momento que ustedes quisieran esclarecer alguna duda, me gustaría hacer esto un poco más de conversación, intercambiar esas experiencias para que podamos avanzar, ¿cierto? Entonces, siéntanse libres para preguntar cualquier cosa que ustedes juzguen convenientes, cualquier duda que tengan. Bueno, entonces vamos a conversar en el día de hoy en relación a algunas prácticas experimentales de aerodinámica. Para eso es necesario tener algunas definiciones, una introducción a esas definiciones. Obviamente,
que hacen parte específica de la ingeniería aeronáutica o de aerodinámica, pero que básicamente son mecánica de los fluidos que está siendo incorporada a un cuerpo que está inmerso en un fluido de aire, ¿eh? Entonces, eso va a producir algunas fuerzas aerodinámicas resultantes y es necesario que a matemática se adapte a la naturaleza y tengamos algunos modelos para intentar predecir esos comportamientos. Por otro lado, tenemos un túnel de viento que es la herramienta experimental número 1 para poder verificar que esos modelos matemáticos, sean analíticos o computacionales, se adapten efectivamente a la realidad y se pueden hacer las respectivas correcciones desde un punto de vista visual o de un punto de vista de adquisición de datos. Y aquí viene la primera invitación. ¿Qué un ingeniero mecatrónico tiene que ver con aerodinámica aplicada? Pues es la interfase. Ustedes son los responsables por la interfase entre el experimento, entre el modelo y la recolección de datos para que esos datos puedan ser debidamente interpretados. Nosotros tenemos aquí la posibilidad de construir dispositivos similares a un robot o dispositivos cinemáticos para poder modificar algunas características geométricas de los elementos para poder realizar la adquisición de datos. Y aparte de los modelos, explicar por qué y cuál es la importancia de tener modelos a escala en estos túneles de viento, cuáles son las partes esenciales que nos debemos tener en cuenta y finalmente qué tipos de experimentos nosotros podemos realizar. Obviamente siempre partimos de la premisa que sería extremadamente caro para una industria aeronáutica construir una aeronave y probarla en vuelo y verificar que todo fue equivocado, ¿no? Entonces, la importancia de estos experimentos es producir, además de validar los modelos matemáticos que se utilicen, también predecir, evitar algunos errores para la construcción final de estas aeronaves, navíos, predios, automóviles, edificios, todo cuerpo inmerso en una corriente de aire va a producir fuerzas aerodinámicas resultantes. Entonces, la aerodinámica como un todo tiene aplicaciones en la ingeniería civil, la ingeniería naval, la ingeniería aeronáutica, una nueva ingeniería que se está desarrollando que se llama la ingeniería aeroacústica y además de la parte de ruido en los aeropuertos, en las regiones cercanas a aeropuertos, también es importante que sean analizados. Como lo dijimos anteriormente, la aerodinámica es el campo de la ciencia de la ingeniería que trata los efectos del aire cuando éste se mueve alrededor de un objeto sólido. Todo cuerpo inmerso en un fluido en movimiento produce una acción cuya reacción es el fluido. De ese fluido se traducen fuerzas y momentos aerodinámicas resultantes. Esa es la definición más técnica. Y aquí nosotros en estas imágenes podemos ver, por ejemplo, una aeronave de Satena, aeronave brasilera, RJ de la Embraer, y en este caso nosotros tenemos aquí unas fuerzas aerodinámicas resultantes. La primera fuerza es la fuerza de sustentación, que es la fuerza responsable por mantener la aeronave volando. Y en esta vida absolutamente nada es gratuito, entonces la naturaleza nos cobra en forma de arrastro, en forma de resistencia al movimiento de la aeronave. Adicionalmente, nosotros tenemos otros resultantes, que es la tendencia que tiene el ala, por ejemplo, en este caso, a hacer que la nariz de la aeronave se gire para abajo. Ese se llama momento de cabeceo. Otro momento es que la aeronave gire en torno del eje vertical y otra reacción es que la aeronave gire en torno al propio fuselaje, en torno al eje longitudinal. Entonces nosotros vemos que una aeronave volando tiene 5 grados de libertad, 6 grados de libertad, porque nada impediría que esta aeronave tenga una fuerza resultante
transversal al fuselaje, caso un viento lateral, más esto ya sería una reacción más del fuselaje, ¿verdad? Otro ejemplo típico son los carros de Fórmula 1, ya que utilizan altas velocidades. También los carros de paseo, ¿no? Los carros normales que nosotros podemos ver aquí en las calles. Pero se puede ser más observado, más relevante, más trascendental la aerodinámica de carros de Fórmula 1 de corrida. Entonces ustedes pueden observar que todo carro tiene que tener una fuerza aerodinámica que obligue principalmente que el eje trasero esté en contacto constante con el suelo. Si no, esto de aquí es una piedra, esto de aquí es un avión que puede salir volando literalmente de la pista. Entonces nosotros tenemos aquí una fuerza que se llama downforce o fuerza vertical descendente, lo contrario aquí a la sustentación. Cuando el caso de la sustentación es positiva, aquí tenemos una fuerza aerodinámica negativa. Y también nosotros tenemos aquí una forma de intentar evitar turbulencias en todo el sistema de dirección y producir también una fuerza aerodinámica que evite que de la simple inercia el pico del carro se levante. Entonces, todos son efectos aerodinámicos. Tenemos la aplicación de la energía eólica. Nosotros tenemos aquí una pala y a lo largo de esta pala existen diferentes cortes y cada corte tiene una representación o un formato aerodinámico que va a producir dos fuerzas principales. Una fuerza de, entre aspas, tracción negativa, o sea, que tiene tendencia a empurrar un generador, y una otra fuerza que tiene tendencia a girar este generador. Entonces, este generador, estamos hablando de un torque, que en el caso del generador eólico es el más relevante, ya que la tracción es anulada por el poste, ¿tá? Pero es muy importante saber estas fuerzas para poder proyectar el poste y para poder determinar cuál sería la potencia que este generador puede ministrar o suministrar. Y la ingeniería civil es muy importante también porque en determinadas condiciones, este viento, que aparentemente no es tan alto cuanto los casos anteriores, principalmente en la aeronáutica, ¿cierto? Puede producir algunos efectos, algunos vórtices, y estos vórtices que se producen en una estructura ronduda pueden ser cíclicos. Y cada vez que hablamos de ciclos, nosotros hablamos de frecuencias. Y cada vez que nosotros hablamos con una frecuencia, esta frecuencia puede afectar las frecuencias naturales de la estructura o simplemente producir ondulaciones o fluctuaciones a lo largo de la superficie. Entonces, un puente, un edificio de grande altura, por ejemplo, él se movimenta como un péndulo invertido según las condiciones del viento. Y en los casos de los puentes podemos tener grandes deformaciones de los efectos aerodinámicos sobre la estructura. Entonces, el objetivo de la aerodinámica o de analizar esos comportamientos es poder predecir lo que puede suceder en unas determinadas situaciones, usando las leyes de la física, de la matemática, aparte experimental. ¿Están observando la presentación? No, profe, se cayó la plena presentación. Si quiere, podemos desconectar el vídeo, la cámara suya, para que sea más ágil. Ok. Y colocamos la presentación de nuevo. Ya, se salió. Esperemos un momentico que se conecte nuevamente. Qué pena con ustedes. Vamos a darles unos segundos que se conecte el profesor Hernán. Mira, me está diciendo que no tengo más permiso para compartir la tela. Ya le doy permiso, profesor. Permítanme un momentico. Aquí ya. Listo, profe, ya debería darle permiso. Ok.
Listo. Entonces es poder producir, prever esas características y sus comportamientos. Y nos tenemos para eso la dinámica de los fluidos, de cual nos trata de los principios físicos, ¿no? Y son las 3 leyes de conservación. La masa es constante, aplicación de la segunda ley de Newton, que es la conservación de la cantidad de movimiento o momentum, y finalmente la ecuación de la energía. Entonces, a este fenómeno, a cualquier fenómeno del fluido, le podemos aplicar estas 3 leyes conservativas y eso nos va a permitir encontrar las ecuaciones matemáticas. La primera es la ecuación de la continuidad, la segunda es la ecuación de la cantidad de movimiento y la tercera es la ecuación de la energía. Todas estas ecuaciones, aquí está la representación matemática de estos principios de continuidad, ¿cierto? Aquí tenemos las ecuaciones y aquí nosotros podemos ver cada una de ellas. Conservación de la cantidad de masa, conservación de la cantidad de movimiento y conservación de la energía. Entonces, estas de aquí son las herramientas necesarias para poder predecir esos elementos. Sin embargo, nosotros tenemos aquí, al momento de expandir estas ecuaciones, principalmente la ley de la conservación de la cantidad de movimiento, nos va a llevar a un conjunto de ecuaciones en las 3 dimensiones, en las 3 direcciones que se llaman las ecuaciones de Navier-Stokes, y estas ecuaciones hasta el día de hoy no tienen una solución analítica, una solución exacta. Únicamente existen soluciones exactas para casos restrictos, como placas planas, y obviamente con algunas aproximaciones, como por ejemplo, evitando las fuerzas del cuerpo o diciendo que nuestro fluido no tiene viscosidad. Entonces va a llegar a incompresibilidades, a no viscosidades, y eso nos lleva a producir diferentes respuestas, ¿cierto? Hasta el día de hoy existe un premio internacional para el matemático, físico o ingeniero que consiga encontrar soluciones exactas, analíticas a las ecuaciones de Navier-Stokes, que es la expansión de esta ecuación de aquí. Por tanto, para poder realizar esa misión que nosotros adquirimos anteriormente, nosotros tenemos la utilización hoy en día de herramientas computacionales conocidos como CFD, ¿cierto? O mantenemos aún la técnica más empírica, aprimorada, de experimento en esta herramienta que se llama túnel de viento. En el primer caso, simplemente es la aplicación de volúmenes finitos y la aplicación de matemática diferencial y discreta a ese tipo de situaciones, de modelos. Y aquí es la construcción de un modelo físico en un ducto capaz de producir un viento controlado. Cuando yo digo un viento controlado, es la velocidad, es la turbulencia, es la intensidad, es la dirección. Y a través de instrumentos puedo adquirir los valores de las reacciones de las fuerzas que este cuerpo que va a estar colocado aquí en esta cámara de ensayo produce. ¿Cuál de estos dos sistemas es más barato, más rápido? Todo en esta vida es relativo. Obviamente, construir un túnel de viento con sus equipamientos, estamos hablando de la orden de algunos millones de dólares, ¿tá? Miles de dólares. En cuanto a que aquí la adquisición de un buen clúster o de un sistema computacional no es una cosa tan cara en sí, ¿cierto? Es viable poder adquirir con algunos millones de pesos, podemos tener aquí esta herramienta. No en tanto, aquí nosotros tenemos modelos y como su propia palabra lo dice, son modelos de simulación que pueden o no pueden dar un resultado satisfactorio. Es el riesgo de confiabilidad de la herramienta que nosotros estemos usando. En cuanto aquí, la construcción de un modelo, cuando ya se posee el túnel, cuando ya se tienen los equipamientos de adquisición, no se torna tan caro. Pero tenemos algunas limitaciones. El espacio, el modelo, las velocidades no corresponden a la naturaleza, a la realidad. Por eso es necesario adimensionalizar las propiedades para poder llevar los resultados obtenidos en un experimento
sean representativos a lo que en la realidad vamos a encontrar, en cuanto que en el CFD simplemente podemos colocar ya las condiciones exactas de velocidad, temperatura, densidad que la aeronave o el cuerpo va a estar en condiciones de trabajar. Aquí tenemos algunas comparaciones, ¿no? El CFD ofrece un mirar en el comportamiento de fluidos que pueden ser difíciles, costosos, hasta imposibles de estudiar usando las técnicas convencionales. ¿Tanto? Siempre digo que el CFD es una herramienta muy útil, muy necesaria, que nos permite también obtener algunas visualizaciones comportamentales del fluido, pero tiene sus limitaciones. Entonces aquí tenemos algunas comparaciones. La parte del experimento es una descripción cuantitativa del fenómeno usando colecta de mediciones. O sea, nosotros medimos una fuerza, medimos una velocidad y ese es el resultado. Si el experimento está bien realizado, si los equipamientos están bien calibrados, ese valor será el que se va a obtener a lo largo de esta colecta de informaciones. En cuanto a que un CFD es una predicción cualitativa del fenómeno usando programas de CFD. ¿Ah? Para una magnitud, en el caso de los experimentos, una de las limitaciones es que se echa una magnitud en un determinado tiempo. Como yo falei, primero, vamos a medir sustentación, se mide la sustentación. ¿Sí? En cuanto que en un CFD permite obtener todas las magnitudes que ustedes deseen al mismo tiempo. Él le va calculando sustentación, él le va calculando arrastre, él le va calculando turbulencia, él le va calculando velocidades. En el caso experimental, es limitado a un número de puntos e instantes de tiempo. Ustedes pueden tener un equipamiento de adquisición que va a tomar unas determinadas muestras y al final de esas muestras se les va a ofrecer una media, ¿no es verdad? Con un dato específico, con una frecuencia específica. En cuanto que en el CFD es una alta resolución tanto en el espacio cuanto en el tiempo, ¿no? El experimento es hecho para un modelo a escala. CFD puede utilizar condiciones reales. Pero sí me gustó decir, porque hermano te mostró una parte comercial. ¿Aló? Pero mostrarlo todo que hay. Es decir, ya. Es para bueno. O sea, antes es así, ya está acá. Nosotros estamos por ahí. Tiene un número limitado de problemas y condiciones de operación. Y para CFD es computacional. Si ustedes tienen una herramienta que le permite generar una malla, que le permite generar un modelo, pueden utilizar cualquier tipo de geometría. Las principales fuentes de error en el túnel de viento son de mediciones, perturbación de los instrumentos. En cuanto que en el CFD, las principales fuentes de error son el modelaje, discretización e iteración de implementación. O sea, aquí tenemos la malla, ¿no? Que es lo que nosotros llamamos de resolución, discretización, es cómo se divide el dominio de nuestro experimento, ¿cierto? Entonces, yo opino que estas son herramientas que trabajan muy bien en conjunto, hacen una muy buena dupla. Todo CFD precisa ser validado a través de un experimento. Y eso se aplica hasta los días de hoy, tanto en la parte académica, en la parte de investigación y en la parte práctica también, ¿no? Entonces, la solución es que me permite realizar, por ejemplo, una gran variedad de experimentos en el CFD, conseguir identificar cuáles son los 4, 5, 6 experimentos más críticos y me dedico entonces a realizar esos experimentos en túnel de viento. Hasta porque el sistema de cobrar, cómo se cobra un túnel de viento, son horas de túnel prendido y horas de túnel que no está prendido. Hacen parte del criterio para poder establecer las tarifas que las empresas aeronáuticas del proyecto aeronáutico pagan a las principales empresas y universidades que poseen esta herramienta, ¿no? Entonces, como regla general, CFD no sustituye la toma de datos y mediciones completamente. Sin embargo, el experimento del número de experimentos y el costo puede ser analizado. Entonces, aquí tenemos algunos criterios. El experimento elevado en cuanto a simulaciones es reducido en relación al costo. Como dije anteriormente, si tenemos en cuenta el túnel y los sistemas de adquisición, es un valor muy alto.
Ya cuando se tiene la herramienta, el costo es referencia al modelo. La velocidad, el experimento es más tiempo, ¿tá? Precisa más tiempo, en cuanto que las simulaciones es un elemento que es mucho más rápido, ¿tá? Para que ustedes hagan una idea o tengan una idea, muchas veces preparar los experimentos son semanas de preparación y el experimento como un todo puede ser cuestiones de minutos o hasta segundos si hablamos de una aerodinámica supersónica, ¿tá? La resolución es secuencial, simulaciones paralelo. El abordaje es un monopropósito, en cuanto que simulaciones pueden tener varias iteraciones, es un sistema multipropósito. ¿Ah? Y la transportabilidad, o sea, yo no puedo llevar el túnel a Colombia, ¿ah? Pero puedo trabajar, por ejemplo, como ya lo hemos hecho con la universidad, trabajar con un sistema remoto de clúster para poder realizar las simulaciones. Y esta es nuestra herramienta. Este es un túnel de viento, que es una herramienta para estudiar los efectos del aire en movimiento alrededor de cuerpos sólidos inmersos en el mismo. Y es un dispositivo que ofrece un fluido de aire controlado para análisis y sus efectos sobre un modelo aerodinámico. En este caso, nosotros tenemos algunas partes importantes. Aquí nosotros podemos tener el ventilador y su respectivo motor. Observen que la geometría, el área transversal va variando a lo largo del circuito. En este caso es un circuito cerrado, pasando de una sección circular, por ejemplo, a una sección cuadrada o rectangular. Y aquí observen cómo el área se mantiene. Puedo demostrar que el diámetro hidráulico se mantiene, o sea, el área efectiva del fluido se mantiene. Necesita cambiar de dirección, entonces nosotros tenemos aquí unos dispositivos aerodinámicos para facilitar ese cambio de la dirección del fluido en esa primera esquina. Y observen aquí que nos tenemos una contracción. En este caso, la dirección del fluido está ahí viniendo en esta dirección, en el sentido horario, ¿no? Tenemos entonces aquí la producción del viento que viene en un formato circular, o helicoidal, como si fuera una hélice. Aquí ya tiene este ducto que a los pocos se le va modificando o alterando su geometría, va girando, y aquí nos tenemos una parte de expansión, y aquí tenemos unos elementos que comienzan a intentar uniformalizar el fluido para el experimento. Aquí nosotros tenemos una grande área cuya función es desacelerar el fluido y tornarlo lineal, con algunas herramientas que nosotros tenemos aquí a través de telas, como voy a mostrar a continuación. Finalmente, nosotros tenemos una contracción cuya función es acelerar, Bernoulli. Cada vez que nosotros disminuimos el área, la velocidad aumenta. Aquí nosotros tenemos la cámara de ensayo y finalmente nosotros tenemos la salida. Entonces comienza una expansión. El caso contrario de la contracción, en esta expansión vamos desacelerando el fluido para que llegue de nuevo al fan, al ventilador, y continuamos manteniendo el circuito. ¿Cuál es la justificativa? Los experimentos pueden ser ejecutados bajo condiciones y circunstancias mejor controladas comparados con los experimentos realizados en campo abierto. En otras palabras, esta parte se llama ensayos de vuelo. Y obviamente existen condiciones meteorológicas, tiene que tener un sistema de pista, tiene que tener un sistema remoto de adquisición, telemetría, y es bastante elevado, ¿eh? Entonces, cuando tenemos un túnel, nosotros podemos ya trabajar, controlar la velocidad que nosotros queramos, con la turbulencia que nosotros queramos, para poder predecir cuál será el comportamiento de esta aeronave o de este cuerpo. Hablando de la herramienta, observen que aquí no estoy enfocando en la parte de aerodinámica, sino la herramienta, que es lo que nos interesa en esta conversa, para que ustedes puedan ver una futura aplicación y quién sabe los convenza a venir a trabajar por acá. Entonces, esta herramienta se clasifica según el tipo de circuito. Como ustedes pueden ver, tenemos el circuito cerrado, ¿ah?, o en circuito abierto. En circuito abierto nosotros tenemos el motor en la parte posterior. Observen que la entrada aquí tiene un formato que me permite recoger el aire en torno al túnel. Cuando comienza el ventilador, él fuerza la entrada, ¿cierto? Entonces le comienza a succionar aire,
Aquí nosotros tenemos unas telas para intentar uniformizar el fluido. Aquí tenemos la contracción, cuya función es acelerar. Tenemos la cámara de ensayo, tenemos el difusor y finalmente la salida. Entonces observen que el aire es continuo, pero de circuito abierto. También el tipo de cámara de ensayo, en este caso, esta cámara de ensayo es cerrada en las 4 paredes, la parte superior, inferior y las 2 laterales, como en este caso también. ¿tá? Tenemos la parte superior, la parte inferior, la parte lateral y las paredes. O cámaras abiertas. Observen que aquí es un chorro de aire que está saliendo del túnel, ¿cierto? Con el mismo principio, simplemente que no tengo las paredes. ¿Por qué esta diferencia? Porque tal vez aquí, como ustedes pueden observar, tenemos una cámara o una cámara anecoica que es un sistema de absorción de ruido. Entonces depende de la situación que ustedes van a tomar. Por ejemplo, un carro sería bastante mejor aquí utilizarlo en un sistema abierto, donde es más realista, donde tenemos simplemente una pared inferior como más importante que las otras laterales. O en otros casos, porque el análisis de ruido externo es la magnitud que estamos interesados en adquirir. Según la posición del ventilador, que puede ser la parte posterior, puede ser succionar o soplar, ¿tá? Forzada o libre. Aquí tenemos un soplador donde tenemos el ventilador y él expulsa el aire hacia el modelo. Según los tipos de experimentos que se desean ejecutar. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un túnel vertical cuya principal función aquí es testar o probar sistemas de paracaídas o vientos ascendentes. Tenemos túneles ya equipados para construcciones civiles, de construcción civil, arquitectura. Tenemos túneles que son únicamente adecuados para análisis aeronáutico. De la misma forma como tenemos túneles equipados para ser utilizados en experimentos automovilísticos. ¿tá? Y la velocidad de operación. Nosotros tenemos un elemento límite que es la velocidad del sonido. Cuando tenemos un fluido igual a la velocidad de sonido, decimos que tenemos un escapamiento transónico, 1. Y si es superior, o sea, 2 veces, 3 veces la velocidad del sonido, hablamos de escapamientos supersónicos. Y en la dirección contraria, cuando tenemos velocidades inferior a velocidad del sonido, estamos hablando de escapamientos subsónicos. Entonces, miren que en el caso, por ejemplo, de velocidad, de altas velocidades, nosotros necesitamos presurizar una grande fuente, no es simplemente viento, porque no existe un ventilador capaz de producir un viento tan fuerte que simule las condiciones de supersónica. Entonces nosotros necesitamos un sistema de presurización, un fluido que no necesariamente debe ser el aire, ¿tá? Puede ser hidrógeno, o sea que las condiciones de temperatura y termodinámica ayudan a tener velocidades mayores y infelizmente en este caso son experimentos que demoran semanas, horas en preparación y la adquisición de datos corresponde a simplemente una fotografía, el tiempo de una fotografía, o donde podemos observar aquí, por ejemplo, la posición y el ángulo de las ondas de choque. Cuando yo consigo medir este ángulo de las ondas de choque, existen métodos analíticos que consiguen determinar cuál es el arrastro, cuál es la sustentación de este elemento. Y son cámaras, experimentos muy pequeños, muy pequeños. Aquí tenemos brevemente las descripciones importantes para la construcción, fabricación y concepción de un túnel de viento. Una definición se llama diámetro hidráulico. Observen que aquí tenemos el diámetro del círculo y aquí tenemos un cuadrado. ¿tá? Entonces, las cuentas para aplicar las leyes de conservativas deben tener en cuenta el área y esto se hace a través de diámetros hidráulicos para dejar equivalente. Nosotros tenemos el ventilador, nosotros tenemos el difusor ¿tá? y la cámara de ensayo. Importante, yo necesito tener estas contracciones para evitar que el fluido se despegue de la superficie, ¿cierto? Entonces, es necesario que existen unas relaciones de áreas y de ángulos para obligar a mi fluido, al aire, a estar en constante contacto con la superficie. Yo estoy colocando aquí las ecuaciones
más me interesa el sistema más descriptivo. Y este elemento es el difusor, y aquí tengo una serie de paneles, de telas o de dispositivos similares a honeycomb, a colmenas de abeja, cuya función es convertir el movimiento turbilionado en formato de espiral de hélice que está saliendo del ventilador y convertirlo en un fluido axial que está llegando aquí a la cámara de ensayo. Y eso se hace a través de cámaras de esterilización y se hace a través de telas. Aquí tenemos otro elemento importante que es la contracción, y este formato se debe a lo siguiente, como les dije anteriormente. Yo podría utilizar una contracción opuesta o cóncava, ¿cierto? En ese caso, acuérdense que estamos trabajando en escapamiento subsónico, entonces el fluido se prepara a lo que está llegando. Entonces, estas curvaturas ofrecen una mayor preparación, y la geometría, que existen varias ecuaciones, objetivo es determinar una ecuación de curva para evitar la separación del fluido. Y aquí nosotros tenemos los perfiles que permiten cambiar la dirección del fluido en las esquinas. Aquí tenemos una imagen de las honeycomb y una ilustración para mostrar para ustedes cómo el fluido que viene totalmente turbulento, cuando pasa a través de estos canales, se torna más uniforme. Aquí están las telas, cuya función de estas telas es modificar, alterar las vibraciones, las fluctuaciones de la velocidad. La velocidad del aire no es constante, 90 metros por segundo, por decir un valor. A veces va 90,1, 89,8. Entonces, esas fluctuaciones, cuanto mayor el número de tela, menores fluctuaciones. El instrumento lo que te va a dar es una velocidad promedio. La velocidad del túnel es una velocidad promedio, más instantáneamente tiene varios valores. Entonces, según las necesidades que yo tenga, pues voy colocando mayor telas o mayor número de telas. Cuanto mayor número de telas, mayor uniformidad. Nada en esta vida es gratuito. Cuanto mayor número de telas, yo necesitaré mayor potencia del motor para poder atravesarlas. O en otras palabras, mayor pérdida de carga. Y aquí son los instrumentos que yo necesito para poder medir estas fuerzas. Entonces, por ejemplo, aquí esto es una balanza, balanza aerodinámica tipo Stinger, ferrón, perdón, ¿cómo se llama las abejas con lo que pican? El aguijón. El aguijón, ¿cierto? Entonces, es tipo Stinger, tiene esa similitud. Y aquí nosotros tenemos unas células de carga. Entonces, observen cómo aquí el ingeniero mecatrónico surge, ¿cierto? Porque es un sistema de adquisición de datos, es un sistema de instrumentalización, es un sistema de movimentación que me permite aquí modificar el ángulo de ataque, controlar este ángulo para poder obtener las medidas. Entonces, aquí tenemos un sistema de engranajes anulares, circulares. Aquí trabaja un sistema más de ejes paralelos, ¿no? De paralelogramo. Entonces, aquí aparece parece un robot, si ustedes quisieran, para poder adquirir y movimentar esta aeronave. No es tan simple mantener constante el punto de giro, por ejemplo. Aquí tenemos otros tipos de balanza, que son ya balanzas aerodinámicas. El principio es similar. Simplemente aquí tenemos unas láminas y esta superficie se movimenta a medida que el cuerpo produce las fuerzas aerodinámicas, y a través de unas células de carga yo consigo medir todas las fuerzas en las 3 direcciones o en las 6 direcciones, caso sea necesario. Otro instrumento importante, tanto en la parte de aerodinámica experimental cuanto en aeronaves, es el pitot. Y este pitot es un tubo que me permite medir la dirección del fluido, la velocidad del fluido, las presiones totales y las presiones estáticas. Nosotros no podemos medir directamente la presión dinámica. Entonces tenemos este dispositivo que mide aquí la presión total, mide aquí la presión estática, y ustedes que ya vieron mecánica de fluidos, o las personas que ainda no ven, van a identificar que la presión total es constante, ¿cierto? Entonces, si aumenta la presión
total, perdón, esta presión total es constante. Entonces, si aumenta la presión estática, debe disminuir la presión dinámica. Y ahí consigo encontrar el valor de la velocidad. ¿tá? Entonces, la diferencia entre la presión total y la presión estática es lo que se conoce como presión dinámica, y esa presión dinámica es función de la densidad y función de la velocidad. Y aquí también tenemos un dispositivo hecho de estos pitot, cuya función es medir el perfil de velocidades, por ejemplo, cómo este elemento que ustedes están viendo en esta posición consigue alterar la estela que ese cuerpo está dejando. ¿tá? Otro instrumento caro, delicado, pero muy utilizado, se llama anemómetro. ¿tá? La técnica se llama anemometría, y en este caso nosotros tenemos anemómetros de hilo caliente. Entonces, ustedes pueden observar en la imagen que existen hilos. Está aumentada la escala, ¿tá? Mas estos son hilos del diámetro de un cabello, de un material metálico, y a través de este sistema se permite pasar electricidad, ¿tá? Una corriente, y esa corriente, esta resistencia de estos hilos, ¿tá? Esta resistencia varía según la temperatura y según las condiciones del viento que le está llegando. Entonces, a través de un sistema de calibración, se puede determinar cuál es la resistencia, cuál es el voltaje que está efectivamente pasando, y una relación de calibración con los respectivos ángulos y velocidades, ¿cierto? En este caso tenemos un pitot no tan estilizado como el caso anterior, básicamente la repetición del caso anterior de pitot dinámico, pero en esta situación nosotros tenemos aquí varios huecos, orificios y un cone. Nosotros tenemos aquí la presión total normal como sistema de referencia, y diferentes valores de presiones que van a ser alteradas según la dirección del viento. Entonces, a través de un sistema de calibración, yo puedo determinar cuál es la dirección del viento cuando llega a este pitot. Entonces, observen aquí que si el viento está llegando en esta forma ascendente, este orificio está consiguiendo una presión, ¿tá? positiva, y este orificio de acá, pero el hecho de estar atrás, una presión de succión. Entonces, existe esa calibración con los otros orificios para poder determinar el ángulo exacto, ¿no? Y aquí nosotros tenemos un sistema de posición, sea de anemómetro de hilo caliente o de un sistema multi-hole, multifuros de anemómetro. Ustedes, tengo total seguridad que muchos de ustedes viven cerca del aeropuerto El Dorado. Ustedes pueden observar que ese ruido es constante y las personas reclaman, y a lo largo de los últimos años la industria aeronáutica se ha preocupado por poder predecir el ruido, esos niveles de ruido, y respetar el ruido que el aeropuerto o que la legislación local establece como límites máximos. Entonces, esa técnica se llama aeroacústica y es simplemente medir las fuentes de ruido y sus decibeles que producen estas aeronaves o cualquier cuerpo que está inmerso en un fluido. ¿verdad? Entonces son micrófonos con unas técnicas de distribución específicas para determinar la fuente y la intensidad, las frecuencias de las ondas sonoras, de los efectos que hace el viento sobre un cuerpo. Produce ruido, y ustedes pueden hacer esto básicamente cuando ustedes consiguen movimentar o ¿cómo puedo decir? Una vara con la mano y hacer movimientos descendentes. Ustedes escuchan el ruido que producen las fluctuaciones de los vórtices producidos en la estela. Los instrumentos de medida, nosotros tenemos desde sistemas un poco relativamente simples, que un manómetro digital. Obviamente, hasta hace unos años se utilizaba el manómetro de tubo de vidrio, pero es parte ya no tan utilizada. En algunos casos específicos, las personas tenían que tomar fotografías del tubo de vidrio, o ya aquí manómetros digitales. Nosotros tenemos aquí sistemas más avanzados. Esto de aquí es de la empresa, son sistemas piezoeléctricos que me consiguen determinar la diferencia de presión de estas válvulas. Y aquí está el respectivo sistema de adquisición de datos. Entonces aquí nos tenemos una parte un poco más convencional, más simples, o un sistema que esto mide un punto solamente, en cuanto que ese sistema son varias válvulas que me permiten medir varios puntos de presión.
Otro experimento común son las técnicas de visualización. La matemática muchas veces es una ciencia abstracta, pero aquí podemos a través de líneas de humo conseguir ver si tiene el comportamiento del fluido, si tiene vórtices, si está siguiendo la superficie o si está desprendida. Y es simplemente una máquina de generación de óleo. Otro sistema es colar, grudar hilos de una lana de seda o de una lana leve, liviana, que va a hacer alterar cuando el viento pasa. Entonces consigo ver, identificar el comportamiento del fluido. Hoy en día se utilizan cámaras, luces oscuras para poder identificar mayor, visualizar aquí y tomar la respectiva fotografía. Observen que estos dos casos son soluciones más cualitativas do que cuantitativas. Aquí tenemos otro sistema que es el ejemplo de aplicar un fluido, un fluido viscoso, un óleo, con una sustancia que puede ser mesmo partículas de aluminio, o se me está oyendo el compuesto principal. Si yo me recuerdo ya silicio. No, silicio no es. Bueno, si me recuerdo al final yo les comento. Va a ser un producto químico diluido, un polvo diluido en óleo y en aceite, y a medida que el viento viene a la superficie, consigue describir cuál es el comportamiento del viento a lo largo de la superficie. Entonces podemos observar aquí, todo esto está separado, aquí tiene un comportamiento laminar, aquí tenemos fluido transversal, en vez de entrar y salir, él está yendo en la dirección de la raíz a la punta. Cada uno de estos fenómenos es importante para entender las características aerodinámicas del cuerpo. Hoy en día se utilizan el PIV, que son partículas que están aquí planos de láser. Consigo identificar ese plano, aplico una partícula y conseguimos tomar varias fotografías, y a través de identificar la fotografía inicial delta T y una fotografía final en un intervalo de tiempo, identificar la trayectoria de esa partícula, consigo medir la velocidad, a través de un sistema de adquisición de datos. Tengo la trayectoria, la posición final y el tiempo, consigo medir las respectivas velocidades. Podríamos decir que esta es la técnica más contemporánea. Existen otras como tintas que varían cuando están sometidas a diferente presión, pero el sistema de fotografía ainda es muy caro, entonces es relativamente limitado. Son las técnicas contemporáneas. Algunas partes de experimentos que nosotros estamos haciendo. Cuando hablamos de bidimensional, significa que no tiene puntas o son infinitos. Eso, desde un punto de vista práctico, es imposible. Entonces, lo que hacemos es llevarlo, el experimento, de pared a pared. Cuando tenemos estas situaciones, decimos que es bidimensional, o colocamos aquí dispositivos que eviten pasar el fluido de la parte inferior del modelo a la parte superior del modelo. Y aquí tenemos los experimentos ya tridimensionales, ellos ya tienen un fin, ya tienen una frontera, y ya consigo ver los comportamientos del fluido en todas las direcciones. Aquí más imágenes tridimensionales del experimento que estaba siendo realizado. Modelos no aerodinámicos también tienen cabida. Aquí se está analizando los efectos aeroacústicos de aplicar estos generadores de vórtices o estas discontinuidades en el borde de ataque, en el tren de aterrizaje de un avión. Aeronáutica también, aquí se estaba analizando la estera que hace el viento lateral, ¿cierto? Entonces el viento está llegando en esta dirección, la fragata está realizando este movimiento, existe un ángulo de aproximadamente 30 a 40 grados en viento lateral, y analizamos aquí entonces cuál es el efecto, la estera que esta fragata está entregando o que se está produciendo. Construcción civil, aquí tenemos para la Copa del Mundo de Corea, si en la memoria no me falla, y Japón, los nuevos estadios que estaban siendo realizados. Entonces, observen que consigo producir turbulencias para poder ver el comportamiento del techo en esta situación del túnel, del estadio. Existen varias situaciones donde el techo produce fuerzas de sustentación y simplemente se desprende. Aquí
cuál es el efecto que tenemos de las vecindades en estas torres y cómo esto va a fluctuar, cómo les acepta las turbulencias y cómo les va a fluctuar. Entonces son condiciones aerodinámicas no aeronáuticas. Las restricciones, espacio, grado de detalles, cuanto más detalles yo quiera, mayor debe ser el modelo. Sin embargo, el modelo tiene un límite, que es el propio túnel de viento. Velocidades, el comportamiento del número de Reynolds y el número de Mach. Como dije anteriormente, es imposible tener la relación de velocidades reales en relación al túnel de viento. Entonces, existen técnicas que me permiten forzar turbulencias o transiciones para que el número de Reynolds, aunque sea diferente, la relación de las fuerzas viscosas e inerciales, los resultados obtenidos en el experimento puedan ser llevados a la realidad. Aquí comienzo a acelerar un poco, me interesan más las preguntas, más aquí son las definiciones de los números adimensionales que yo voy a entregar al cliente, que yo voy a entregar aquí en mi informe final de los experimentos. Coeficiente de sustentación, coeficiente de arrastre y coeficiente de momento, que es la relación de las fuerzas aerodinámicas sobre la máxima fuerza que yo puedo producir. Aquí tenemos la presión dinámica del túnel y el área del cuerpo. La presión dinámica que está produciendo el fluido y el área del cuerpo. Presión veces área es una fuerza. Estoy dividiendo fuerza sobre fuerza y me encuentro un número adimensional. Y aquí el respectivo momento, obviamente necesito entonces una fuerza y una distancia. Y esa distancia en este caso está dada por la cuerda. Y para analizar el comportamiento a lo largo del perfil, se utiliza otro número adimensional que se llama el coeficiente de presión, que analiza la variación, el aumento o disminución de presión entre el punto inicial y cada local que estoy interesado en saber en relación a presión dinámica máxima que yo voy a adquirir. Este CP, el mayor valor es 1, ¿cierto? Porque aquí nos tenemos la potencia que yo necesito y aquí la energía máxima que yo puedo dar, ¿tá? Entonces nunca voy a tirar más de mi sistema, por eso este valor sería 1. En cuanto a número negativo, sí se podría extender hasta el finito, siendo que un número negativo de CP en términos físicos es succión. Aquí algunos ejemplos prácticos. Hola, aquí tenemos unos vórtices, perdón, unos generadores, unos multi-willets. Imitan la naturaleza aplicada a las partes de la ingeniería. Y aquí nosotros tenemos el resultado a través de anemometría. Consigo identificar las velocidades, las variaciones de velocidades, la dirección y en este caso el origen del vórtice de la punta y cómo a través de estos dispositivos sufrieron una disipación de energía y fue deslocado, fue aumentada la envergadura efectiva. Son otros ejemplos de experimentos. En este caso estábamos midiendo el efecto del flap sobre el modelo principal, cómo elevaría, cómo se posiciona un vórtice y ese vórtice es ruido. Vórtice, energía es ruido y cuando una aeronave aterriza o decola, aplica los flaps que nosotros conseguimos ver y eso consigue identificar del ruido de la misma forma como los slots. Aquí tenemos un ejemplo de parte aeroacústica. Entonces, para terminar rápidamente, quería mostrar, por ejemplo, algunas aplicaciones. Voy a quitar aquí el apuntador. Y esta es la historia de cómo realizar experimentos. Viene de la fabricación, concepción de un modelo, ¿cierto? Es más o menos la imagen de ese modelo que estoy fabricando y colocamos en túnel de viento para ver los efectos de visualización. Esta es una balanza, entonces atención ingenieros mecatrónicos. Yo estoy interesado en saber un sistema que me permite adquirir esas fuerzas de un cuerpo inmerso en un túnel de viento. Algunas imágenes, aquí tenemos en un túnel mayor para medir las fuerzas. Los resultados esperados. Es el experimento y cómo presentamos los resultados.
Miren, por ejemplo, aquí cómo se va deformando el ala y en esos formatos de curvas. Aquí tenemos un ejemplo de visualización. Un poco de paciencia. Permítame un momentico. Íbamos mejor que el año pasado. ¿Necesita acceso para la presentación? Ya no tengo... Permítame un momentico, ya le doy acceso otra vez, profe, qué pena. Cuando Solar intentamos ahí nuevamente, profe. Okay. Listo, ya podemos ver el video, profesor. Entonces aquí aplicando es un aceite mineral con silicio. Lo pinto. Y comienza a funcionar el túnel de viento. Y consigo identificar el comportamiento del fluido. Con este tipo de alas, es una ala voladora, funciona, opera con grandes vórtices en estas funciones entre el cuerpo, ¿cierto? Y consigo identificar aquí en qué parte está separación, en qué parte hay laminaridad o turbulencias. Bueno, ahora era lo que yo les quería mostrar, ¿tá? Estoy atento a cualquier duda que ustedes tengan. Muchísimas gracias por la atención. Aló, profesor, qué pena. ¿Me escucha? Es que no escuché. Sí, Nicolás me está preguntando si en el túnel de viento es posible controlar el modelo de turbulencia e implementar. Bueno, posible controlar la turbulencia, ¿cierto? Eso es una realidad, porque es un movimiento caótico y lo caótico no se controla. Sin embargo, dadas las circunstancias, por ejemplo, en el caso de generadores eólicos y en las imágenes que yo mostré anteriormente, se colocan unas rejas en la entrada, ¿cierto? Cualquier elemento que obstruya produce ya turbulencia, ¿cierto? Entonces uno mide y empieza a medir las variaciones de velocidad y según la turbulencia que se desee o el comportamiento que se desee, se modifica la densidad de esas rejas, ¿cierto? Entonces se coloca un sistema de estacas y eso produce la turbulencia. Otra forma, a través de generadores de vórtices, que son pequeños elementos colados, puede ser la cabeza de un tornillo en un ala, ya es un generador de vórtice, ya produce turbulencia. Existe una idea que en cuanto más lisa la superficie es más aerodinámico. Eso es relativo. Muchas veces yo prefiero tener fluido turbulento, pero pegado, grudado a la superficie, solidario a la superficie, y sin importar los problemas que yo tengo, el fluido se mantiene en la superficie. Prefiero eso, aunque tenga que pagar un porcentaje de arrastro de atrito mayor,
que tener un perfil muy bonito, muy comportado, muy predecible, pero que en cualquier alteración, cualquier modificación, se desprende de la superficie. Y una aeronave que tiene un fluido donde el aire está totalmente desprendido de la superficie, pues no produce sustentación. No produciendo sustentación, el accidente se produce. Entonces, la turbulencia es necesaria, es importante, y sí existen técnicas para poder modificar esa turbulencia. La puedo medir con un sistema de anemometría. Controlar, no, por un movimiento caótico. ¿Tienen más preguntas, jóvenes? Una pregunta muy interesante, Mario. Yo me atrevería a decir que son dos situaciones. La primera, aeroacústica, ruido. Las restricciones gubernamentales son muy rígidas en los niveles de ruido que los aeropuertos deben admitir. Existen casos de estados que el avión presidencial, por ejemplo, es prohibido de aterrizar en determinados aeropuertos por los niveles de ruido. Y por increíble que parezca, ese ruido que ustedes escuchan cerca del aeropuerto, hoy en día no es tanto del motor. El motor contribuye, sin duda, pero el motor que ustedes escuchan es un ruido de la interacción entre las superficies aerodinámicas. Y las técnicas, la tecnología de los motores ha avanzado tanto a partir de las décadas de los 70 hasta ahora, que ya podemos decir que es imposible reducir más el ruido del motor. ¿Por qué? El costo de los nuevos materiales y de las nuevas tendencias es muy alto, que se pagaría para reducciones mínimas de ruido. Entonces, la parte de aerodinámica, de aeroacústica, de la intersección de los elementos de tren de aterrizaje, del flap, del slot, de las misceláneas, o sea, de las antenas, es la principal fuente de ruido. Entonces, se está haciendo esta relevancia, ¿no? Y reducción de consumo de combustible también, nuevas técnicas de combustible. Y, de nuevo, atención mecatrónicos. Hoy en día, los invito a que ustedes busquen en las noticias, en las principales noticias aeronáuticas, cuál es la apuesta de Embraer, cuál es la apuesta de Airbus, cuál es la apuesta de Boeing, y las respuestas son, de una forma bastante coloquial, carros voladores, ¿cierto? VTOL, que es la parte técnica. Entonces se está analizando mucho las pequeñas aeronaves capaces de despegar verticalmente para trayectorias urbanos. Y eso se lo debemos a Mercado Libre, a Amazon, que son los más interesados en encontrar dispositivos de transporte urbano. Juan Manuel, ¿en un túnel de viento es posible realizar estudios aerodinámicos relacionados con el efecto suelo? Claro, sin duda, no hay ningún problema. De hecho, se realiza. ¿Cómo? Pues coloco un túnel, una superficie que me simule la distancia del suelo. De hecho, yo puedo colocar el modelo más en las partes cercanas al piso, ¿no? a la pared inferior. Para las personas que no están entendiendo lo que es el efecto suelo, que ya es una parte bien específica de la aerodinámica, cuando una aeronave vuela muy cerca del piso, del suelo, ese suelo se convierte como un espejo, como si estuviera volando una aeronave totalmente invertida. Entonces yo tengo una aeronave en una determinada situación, en la parte inferior, a la misma distancia, como simetría al piso, está produciendo una otra aeronave, y esa aeronave produce efectos sobre la aeronave real que estamos diciendo. Entonces yo puedo utilizar, por ejemplo, efectos suelo para disminuir mucho el consumo de combustible. Entonces, si es una aeronave a 10.000 metros de altura no va a tener efecto suelo, pero una aeronave planando a 2 metros, 1,5 metros del suelo, va a tener unos efectos aerodinámicos, y sí es posible simular esos efectos. En general, el efecto suelo lo que hace es reducir el efecto de los vórtices de la punta del ala, que se llama velocidad inducida, y es mantener el ángulo de ataque del viento relativo efectivo
constante. Cuando tenemos un viento ascendente por los vórtices de las puntas, el ángulo de ataque es menor, por tanto la sustentación de la aeronave es menor. El efecto suelo lo que hace es eso, intentar reducir ese arrastre inducido, ese ángulo de ataque inducido, para mantener la sustentación y disminuir el arrastre. ¿Qué otras preguntas tienen, jóvenes? Juan Felipe nos pregunta lo siguiente, profesor Hernán. En múltiples ocasiones la aeronáutica ha sufrido demasiadas dificultades con respecto a la presión atmosférica, sabiendo la integridad del casco de la nave. Ok, entonces vamos por, como dice Jackie, vamos por partes. Todo depende de la altura de vuelo que ustedes realicen. Entonces, por ejemplo, aeronaves a reacción, con motores a reacción, vuelan a una altura muy relevante, importante, de 10.000 metros, 10 kilómetros, 33.000 pies, y en esas condiciones atmosféricas el cuerpo humano no puede sobrevivir. La presión interna de nuestro cuerpo es mucho mayor que la presión atmosférica, una diferencia de presión muy grande. Tenemos una explosión de nuestros cuerpos, de nuestras partes internas. También tendríamos, afortunadamente, la sangre herviría muy rápido, entonces no tendríamos esta noción de lo que está pasando, sería una cosa muy instantánea. Para eso, para que podamos volar a esas alturas de vuelo, el fuselaje es presurizado, entonces se fuerza una presión para que el fuselaje consiga producir una presión mínimamente, mire lo que sería una presión mínima para que el cuerpo humano pueda sobrevivir. ¿Sí? Por eso nosotros largos viajes existe un cansancio, porque la presión, el cuerpo tuvo más trabajo para realizar, fue alterado el metabolismo, etc., ¿no? Entonces, el fuselaje, entre comillas, respira esas alturas de vuelo. Entonces tenemos un sistema de expansión y de compresión, presurización y despresurización. En los primeros casos de aviones a reacción, en la década de 1950 y 60 aproximadamente, ese tipo de aeronaves no se tenía mucho conocimiento y hubo algunas fallas. Los romanos ya sabían que iba a fallar y no tenían el avión. O sea, yo no puedo tener cantos vivos, no puedo tener esquinas en un sistema de presurización, tienen que ser circulares. Pero las primeras aeronaves, principalmente el avión de los británicos, las ventanas tenían esta esquina. Y obviamente de tanto respirar, de compresión y descompresión, tuvo la falla por ahí. Y la ingeniería ya consigue prever estas situaciones. Las ventanas de los aviones ya no son cantos vivos, son circulares, y se hace un análisis de vida útil, de ciclos, para que no exista este sistema de despresurización por condiciones naturales, a no ser que venga una otra aeronave y rasgue, perfure el fuselaje. Esta situación ya está totalmente cubierta y es totalmente seguro volar a grandes altitudes con sistemas de presurización contemporáneos. Tenemos una pregunta. Solamente para terminar, ¿no? En un avión no es casco, en un avión es fuselaje. Dejamos el casco para el barco, para el navío, y fuselaje para el avión. ¿Cómo afecta el cuerpo humano en un vuelo supersónico y cómo el cuerpo lo soporta? La respuesta es simple: el cuerpo no lo soporta. El ser humano no puede de ninguna manera reaccionar. En situaciones supersónicas, el cuerpo no tiene cómo reaccionar, cómo soportarlo. Estamos matando el cerebro, matando el organismo. ¿Cuál es la técnica utilizada? Me ayuda William, el macaco, el overol. Sí, básicamente lo que el profesor Hernán se refiere es que en vuelos supersónicos, el cuerpo humano, básicamente los pilotos de combate, que son los que están entrenados, capacitados para este tema, hacen uso de unos overoles especiales, de unos
una vestimenta especial que presuriza, de hecho es un sistema automatizado, un sistema mecatrónico que va en concordancia con la velocidad de giro de la aeronave. Es decir, allí en vuelos a altas velocidades, las aceleraciones que experimenta el piloto, aceleraciones centrípetas o centrífugas, son las que afectan el comportamiento del flujo sanguíneo de la persona. Y allí es donde el dispositivo que está incluido dentro del overall, dentro del uniforme del piloto, actúa inmediatamente presionando las extremidades para que el flujo sanguíneo permanezca de manera distribuida y evitar que el cerebro tenga falta de flujo sanguíneo y obviamente oxigenación y pérdida del conocimiento. Eso en cuanto a giros a altas velocidades donde se superan las dos. Tengo entendido que el cuerpo humano de manera normal no soporta más de 2 aceleraciones. Entonces, me refiero a 2 veces la aceleración de la gravedad, o sea, aproximadamente 19 metros por segundo cuadrado, y por encima de ese valor ya tiene que tener ese tipo de vestimenta especial. Pero en cuanto a la pregunta de vuelo supersónico, pues como el doctor Serán lo indica, allí pues el cuerpo humano no lo soporta, y de hecho no es el cuerpo humano el que lo percibe, sino la estructura de la aeronave. Básicamente recuerden que el cuerpo humano, el piloto o las personas que están dentro de la aeronave supersónica, tienen una velocidad cero con respecto a la aeronave. Y la que se mueve, lo que soporta la velocidad supersónica es el fuselaje de la aeronave. Correcto. Entonces es como Julia nos está diciendo, es tener la sangre en el cerebro, pero son sistemas mecánicos hechos por el overall. Javier nos pregunta también si el diseño actual de un avión es el diseño definitivo. Es una pregunta bastante interesante. ¿No hay forma de hacer aviones más eficientes en cuanto a la aerodinámica se refiere? Sí, aerodinámica, alas voladoras. Yo puedo proponer cualquier formato. De hecho, mi línea de investigaciones de aeronaves no convencionales porque me permite proponer cualquier cosa que vuele, ¿cierto? Un tipo Guerra de las Galaxias, por ejemplo. ¿Por qué no? Cualquier geometría de esas que pueda tener. Pero cuando ya llevamos a la parte práctica, cuando se habla de estructuras, tal vez esa ala voladora que yo quería hacer toda suave y bonita se termina en una ambulancia con alas. Ya ha pasado varias situaciones. Dejo la siguiente duda. Miren que desde 1947 que el Boeing 707 hizo su primer vuelo, o sea, fuselaje en forma de tabaco, ¿tá? Con alas enflechadas y abajo y 2 motores colgados del ala. En 1947, con todas sus limitaciones, hasta hoy con Airbus 380 o con Boeing 787, el formato ha sido exactamente el mismo. La industria aeronáutica en cuanto a formato aerodinámico no ha evolucionado absolutamente nada. Evoluye en materiales, evoluye en procesos de manufactura, evoluye en mecatrónica, en aviónicos, en sistemas de adquisición. Pero la parte de aerodinámica, el formato no ha evoluido. ¿Por qué? Varios factores. Si ustedes van en un carro, pongo este ejemplo, si ustedes van en un carro con la novia, ¿cierto? Y por algún motivo el carro se queda sin gasolina o el motor para, pues ustedes se estacionan y llaman al seguro. El caso de un avión, si usted está volando y el avión termina la gasolina o los motores paran, pues no tenemos esa oportunidad, simplemente el avión se cae. Lo que quiero decir es que la regulación en aeronáutica es muy estricta, muy rígida. La parte legal, proyectar un avión puede ser fácil. Construir el avión, un poco más complicado, pero si tenemos todo el dinero que tienen los grandes magnates del mundo, hasta podría ser realizado. Vender ese avión, si existe el mercado, lo compran. Operar ese avión, ahí está difícil, porque tiene unas normas, unas características, unos ensayos muy específicos. Entonces, la aeronáutica en ese sentido es bastante conservadora
para poder atender los sistemas de certificación y homologación del mundo, ¿cierto? Cuando yo empecé mi disertación de doctorado, yo tengo ese artículo, decía, en el año de 2015 vamos a estar volando en alas voladoras, en aeronaves no convencionales. Eso fue en el año de 2003, cuando comencé mi doctorado, ¿cierto? Entonces ya no, en el 2015 ya vamos. Estamos llegando en el año de 2022 y por las curvas se puede ver ese tipo de aeronaves todavía, porque vencer la inercia, por más que la eficiencia aerodinámica sea muy alta, vencer la inercia de la disciplina aeronáutica es muy complejo. No sé si existe una última pregunta para el doctor Cerón. Bueno, parece que no. Jóvenes, doctor Cerón, muchísimas gracias por su asistencia. Muchas gracias por habernos ilustrado un poco sobre todo lo que tiene que ver con el desarrollo experimental en cuanto a la temática de aerodinámica se refiere. Los invitamos a todos los jóvenes a que como mecatrónicos, si lo desean así, puedan experimentar literalmente en esta área del conocimiento. El doctor Hernán nos ha comentado sobre la importancia de tener conocimientos en el área de ingeniería mecatrónica, en estas áreas del conocimiento, valga la redundancia, en aerodinámica y aeronáutica. De hecho, el doctor Cerón tuvo un estudiante hace un año más o menos, ¿cierto? Cuando inició la pandemia, que realizó una pasantía de investigación. En ese momento la hizo por voluntad propia y realizó su pasantía o su práctica empresarial allí con el doctor Cerón en la Escuela de Ingeniería de São Carlos de la Universidad de Sao Paulo. Y infelizmente en su momento pues tuvo que asumir las consecuencias del inicio de la pandemia y lo hizo por voluntad, con sus recursos. Actualmente la universidad ya cuenta con un programa para estudiantes de último semestre que quieran hacer su pasantía y les da un apoyo para sostenimiento durante entre 3 y 6 meses, dependiendo de la duración de la maestría, de la duración de la pasantía o de la práctica empresarial dentro del centro de investigación. El doctor Cerón nos ha invitado y pues ha identificado áreas en donde ustedes como estudiantes podrían desarrollar ese tipo de prácticas empresariales en el área de mecatrónica o de las áreas todas las áreas del conocimiento de ingeniería en mecatrónica y relacionándolas con ingeniería aeronáutica, con la posibilidad de ustedes conocer el campus, conocer más profesores, conocer otros compañeros de otras áreas y de otras latitudes, y adicionalmente la posibilidad de, si les interesa, poder extender allí su formación académica a nivel de maestría y posteriormente de doctorado. Entonces los invitamos a que se unan y se vuelvan hinchas de esta área del conocimiento que es muy, muy bonita y muy útil y en donde realmente la ingeniería mecatrónica se ve bastante involucrada. Profesor Hernán Darío, muchísimas gracias por la asistencia, por su compañía y por habernos ilustrado un poco sobre esta importante área del conocimiento. Una feliz tarde para ustedes y pues para todos. Agradecer. Que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hasta la próxima. Gracias. Chao, chao. Los invito en esta misma sala a partir de las 2 de la tarde, donde tenemos conferencias en el área de modelos predictivos aplicados en la nube industrial y diseño CAD de última generación. Todos dictados por conferencistas de la compañía Siemens y en donde los acompañará como moderador de la sala el doctor Darío Amaya. Entonces, para los que estén interesados en continuar con las conferencias del día de hoy, en este momento se están desarrollando conferencias en el canal 1 y canal 2 de YouTube, sala 2 y sala 3, de acuerdo con la información que se les envió por correo para que nos puedan acompañar. En el área de aerodinámica tendremos una conferencia a partir de las 3 de la tarde en la sala 2 de YouTube,
sala 2 en el Meet, sala 1 de YouTube, que nos va a acompañar el ingeniero Pedro David Bravo Mosquera, estudiante de doctorado de la Universidad de Sao Paulo, y a las 2 de la tarde tenemos en la sala 4 por Meet una conferencia en interacción humano-máquina en aeronaves automatizadas por el doctor Jorge Vinidotto, también de la Universidad de Sao Paulo. Todas en el área de aerodinámica también. Los invitamos a que pues, nos acompañen en todas estas conferencias y por ahora pues los dejo. Un abrazo para todos. Feliz tarde. Hasta luego. No se olviden de decirles a sus compañeros para que ingresen a las conferencias. Hoy es el Día de Ingeniería Mecatrónica, entonces aprovechémoslo.